Sykes Moss es un fotógrafo mexicano. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2017 inició su primer ensayo fotográfico, Soy de Azteca, ahora llamado Periferia, donde narra a través de la fotografía la historia de la colonia que lo vio crecer. Y actualmente tiene su propio estudio llamado Sykes Studio, donde se enfoca a la fotografía arquitectónica y urbana. También se ha enfocado en documentar la capacidad innata del ser humano para apropiarse y transformar el espacio, así como los objetos que contiene. Su trabajo ha sido publicado en diversas plataformas y revistas digitales, como Arch Daily, Design Boom, The Scene, Arkello, Plot, Arkine, entre otras. Sin más que decir, comencemos con el episodio. ¿Dónde nace tu inquietud para estudiar arquitectura? Eh, pues realmente nunca lo supe al 100 cómo es que, bueno, sí, o sea, desde la prepa, eh, pues realmente me iba acercando al último año de justo de la prepa y no sabía qué quería estudiar, a qué me iba a dedicar. Y pues nada, ya estabas así como entre escoger el área, ¿no? Pero pues vaya, al final yo creo que la mayoría medio tienen una idea de qué es lo que quieren hacer. No significa que sea el resto de tu vida, pero al menos por dónde quieres empezar. Y pues fue que decidí área uno. Realmente nunca fui muy coco para las matemáticas, pero dije, bueno, ¿no? O sea, como que yo traía esta idea errónea de que las artes, pues, o en algún momento se me quedó grabado que te ibas a morir de hambre, ¿no? Si estudiabas algo relacionado a las artes, pero bueno, fue por eso que decidí área uno como un reto. Dije, bueno, realmente no me gusta nada el tema de ingeniería y todo lo que conlleva o lo que engloba el área uno, pero vi por ahí que estaba la opción de arquitectura. Aparte, pues siempre tuve como el gusto por la fotografía, sí, por los espacios, por los edificios, por la ciudad. Y ya estando en área uno, hay programas que a veces generan las mismas universidades, que en este caso se llamaba Orienta Estudiante, ¿no? Entonces iban, ¿no?, tres pelados de diferentes universidades o facultades a platicarte un poco de qué iba, ¿no?, la carrera de acuerdo a tu área. Entonces me acuerdo que iba, ahora muy cuate mío, pero iba este güey como a platicar un poquito de qué era la arquitectura, cómo es que él había vivido, cómo ha sido el proceso, él estando creo que en cuarto semestre o algo así. Y pues la platicó con una pasión y una emoción que dije, órale, ¿no? O sea, como que me sembró la espinita, o sí, pues como que esa espinita de la duda de que si realmente la arquitectura era eso que platicaba él, ¿no? Eh, y pues ya como que también entre la presión como de social, ¿no? Que tienes ya encima porque ya estás por salir de la prepa y todavía no sabes bien qué vas a hacer. Entonces dije, órale, y aparte arquitectura en ese momento, no sé ahora, pues pedía el mínimo de promedio, creo. Y dije, bueno, ¿cómo? En la UNAM. Ajá, justo, sí, justo en la UNAM. Sí, justo te hablo de la UNAM. Y apliqué, me quedé, y pues desde la primera vez que pisé el campus de CEU dije, qué maravilla. O sea, neta, qué maravilla poder estudiar aquí, y, y qué güey yo si no lo aprovecho. ¿Sabes? O sea, en ese momento ese era como eh, cómo es que percibía la escala, ¿no? De estudiar en un campus tan grande. Y pues ya, realmente la cosa fue avanzando. eh, eh, sí, he sido como muy desesperado, una persona como muy desesperada, y desde cuarto semestre empecé a trabajar también por fuera, en oficinas, claro, de arquitectura. Y
pues vas adquiriendo cierto conocimiento, herramientas, experiencia que la propia carrera no te va dando, ¿no? Y de repente hay un hambre que sientes que se vuelve insaciable dentro de la carrera. Y pues dicho y hecho, como que adquirí ciertas herramientas por fuera que me ayudaron a aplicar e implementar en mis materias, ¿no? Sobre todo pues, en proyectos o diseño, ¿no? Eh, pero pues yo también desesperado empecé como a tener roces con mis compañeros, mis mismos compañeros de equipo, con mis asesores, porque la chamba o el trabajo por fuera te da otra perspectiva. Realmente ya estás en lo que comúnmente le llaman la vida real, ¿no? O sea, como que lo que pasa dentro de la carrera, no sé, ¿sabes? Como que se queda muy corta lo que realmente se está sucediendo fuera, ¿no? De la universidad, de la cuestión académica. Y pues por eso mismo había roces con mis asesores. Siempre tuve y yo creo que muchos académicos, algunos me odiarán, algunos no. Ha habido charlas donde me dicen, o sea, y lo que quiero decir más bien ir con esto no es que no estudies o que dejes de estudiar, ¿no? Pero yo salí de la carrera, o sea, yo decidí dejar de estudiar arquitectura en sexto semestre, eh, justo porque tuve un mayor interés en trabajar, adquirir todas estas herramientas por fuera e implementarlas y aplicarlas, sí con una base que fue lo académico, pero el resto fue como a mi criterio y a preguntar y a investigar y vaya, todo este proceso como de indagar y profundizar. Eh, pero, o sea, la razón fue porque tenía ahí roces con que siempre he pensado que la arquitectura no se enseña en un salón de clases. Entonces fue como la disputa de toda la carrera, que yo no podía creer cómo es que los asesores te querían enseñar arquitectura como ellos vivían o hacían arquitectura, ¿no? Como ellos perciben. Exacto, y digo, creo que todo tiene una evolución, todo está en un constante cambio y no puede ser que la arquitectura, ¿no? La ciudad está en constante cambio, no puede ser que te sigan enseñando cómo hacer arquitectura. Claro, hay principios, hay fundamentos que se van arrastrando y que se van implementando y aplicando, pero no es que siempre se tenga que hacer sí o sí así, ¿no? Entonces, dentro como de esta no se llama rebeldía, ¿no? Para muchos académicos y catedráticos, decidí salirme de la carrera, ¿no? No fue realmente porque no me gustara la arquitectura. La arquitectura me gusta, me apasiona, me llena, pero no tal vez como de la forma que a mí me hubiera gustado. Y dentro de todo este proceso, también durante muchos años tuve el gusto por la fotografía. Y llegó un momento que dije, bueno, ¿no? Trabajé poco tiempo por proyecto en una oficina de arquitectura del paisaje, luego brinqué a una que en su momento se llamaba Inocente Colectivo, a una oficina de arquitectura, de ahí cambió y actualmente se llama Masa Studio, que colabora, o creo que sí, colabora mucho con Michelle Rocking. Sí. Y vaya, toda esta herramienta como de diseño, de exploración, por así decirlo, salió mucho del año que estuve ahí con ellos. Después hice mis prácticas con Mauricio Rocha, pero eso fue un ir y venir, y Gaby Carrillo, pero eso fue un ir y venir, ¿no? O sea, no sé, repetí 3 veces cuarto semestre y quinto semestre lo repetí 5 veces, pero fue una como constante en la que pues sí eran como tropezones, pero también levantarte y darte cuenta en dónde la estás regando y por qué no logras avanzar. Pero fue en cuarto semestre que en una clase de teoría de la arquitectura conocí, o más bien se platicó sobre el tema del andar, de la deriva, se me fue el nombre de este pelado, Francesco Careri,
¿no? Que tiene toda una teoría y rescata muchos conceptos del dadaísmo y todo este rollo. Y dije, órale, me gusta, ¿no? Como tema como un tema de exploración y experimentación, y creo que va muy de la mano con la fotografía y con la arquitectura. E hice ahí un match entre esas dos disciplinas, y fue cuando justo iba en cuarto semestre que empecé un colectivo que se llamaba Andar a la Deriva, que la intención del objetivo de este proyecto era revelar espacios inconscientes de la ciudad a través del andar y la fotografía, ¿no? O sea, básicamente caminabas a lo bruto, a lo güey, sin rumbo fijo y hacías foto, ¿no? Pero detrás como de este argumento o fundamento es que como es esta mirada o este resultado de no solo es hacer foto por hacer foto, sino que detrás de ello hay todo un bagaje que respalda como el resultado final, que tiene que ver con todo este tema del inconsciente colectivo. Y fue lo mismo, ¿no? Que te platico durante la universidad, que fue todo un tema de experimentación y exploración. Y el proyecto caminó bien, como que tuvo ahí algunas publicaciones el proyecto. A la par iba aprendiendo yo a hacer foto porque, digo, como buen aficionado empecé con el celular, luego me hice de una camarita muy básica, una reflex, y pues con esa empecé a darle. De hecho, mis primeros proyectos ya formales, como por encargo, fueron con esa camarita, ya de fotografía de arquitectura. Pero vaya, todo empezó de ahí, ¿no? De agarrar una cámara, salirme a caminar a la ciudad y hacer fotos, ¿no? Como revelar estos espacios inconscientes, porque dentro de toda esta como teoría, bueno, no teoría mía, pero ideas mías, es que estamos tan inmersos en la rutina, ¿no? Como de esta cotidianidad, que no nos damos cuenta ni percibimos ni siquiera qué es lo que hacemos de manera consciente todos los días, ¿no? Hoy en día la cosa es muy diferente. Hace ratito me estaba echando tu episodio del COVID. Y hay cosas interesantes que dices, pero hoy en día la situación o esta rutina es completamente diferente, ¿no? O sea, ya no es lo mismo en el transporte público, ¿no? O estas distancias. Yo nací en Ecatepec de Morelos y durante mucho tiempo mis recorridos fueron cruzar, ¿no? O sea, de un punto a otro extremo, toda la ciudad, y se vuelve tan rutinario, tan inconsciente, que ya lo haces todos los días y hay cosas que pasan por desapercibido, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto era prestar atención y llenar esos vacíos, ¿no? De repente esos vacíos urbanos que existen, tanto presencialmente como en tu cabeza, ¿no? Y esta teoría se empezó como, esta idea se empezó a desglosar, y creo que han sido conceptos que me han ayudado como a lo largo de todo este proceso, que han sido el permanecer, el observar y el ser consciente, ¿no? El permanecer te permite como detenerte un poquito en toda esta prisa, que al menos aquí en la Ciudad de México existe, que parece que nos paramos con un cohete en el trasero, y como que ya te levantas y estás corriendo. Bueno, un respiro y permanecer, ¿no? Y luego observar, ¿no? Qué hay alrededor tuyo, y ser consciente, ¿no? Dónde estás parado, por qué estás parado ahí, ha sido uno de los procesos que me han ayudado ¿cómo decirlo? Pues básicamente como el proceso a obtener lo que hoy en día, ¿no? He logrado bien o mal, ¿no? Sí. Pero vaya, o sea, esto lo empecé a maquinar justo en la universidad, y cuando estaba decidiendo si dejar de la carrera y tomar en forma lo que era la arquitectura. Pero como te platicaba, se presentó la oportunidad ya de trabajar con un fotógrafo de arquitectura. O sea, mientras yo estaba haciendo mis prácticas, ándale, justo, qué bien me estudiaste. Sí. Justo cuando estaba haciendo mis prácticas con Mau y con Gaby, era como, o me quedo ahí, y yo he llevado un par de años trabajando con Onis. Ahorita platicaré cómo es que fue todo este proceso laboral con él, pero él me dijo, oye, pues hay la oportunidad de que trabajes tiempo completo conmigo,
y dije, pues va, ¿no? O sea, como que la foto ha sido esta pasión que siempre he tenido y por qué no que esté enfocada en la foto, en la arquitectura, ¿no? O sea, hablar de arquitectura a través de la cámara. Eh, y con él, con Onis, puta, ni recuerdo en qué año fue, 2016 tal vez, tomé un curso con él que promovió Radio Arquitectura. Ajá. Y de ahí como que, pues, te abre como el panorama, ¿no? Onis es como muy teórico en cuanto a su quehacer y no solo es hacer foto por hacer foto, ¿no? Sí, porque es algo que he notado muchísimo en tu fotografía. Por ejemplo, con tu ensayo fotográfico, el de Soy Azteca, Ajá. o cómo muestras esa parte como más humana pues, de tu lugar de residencia. Que, o sea, tú retratas lo que es, no lo que está inventado. Pues justo tiene que ver mucho con lo que decía de este proceso, ¿no? Digo, y es algo que yo recomiendo que la gente haga, porque a mí me funciona, digo, no es que a Sí. todo el mundo le vaya a funcionar, pero al menos el permanecer, observar y ser consciente es una práctica que me ha ayudado a llegar a esto que justo dices, ¿no? Y no me quisiera adelantar, justo para platicarte bien cómo fue el proceso y que llegué a este proyecto que empezó como Soy de Azteca y luego se transformó en lo que es Periferia. Eh, pero justo antes de clavarme con ese tema, porque creo que me voy a clavar un rato, quisiera platicarte cómo fue que llegué a ese punto que tú comentas. Y tiene que ver mucho con lo que te decía, esta hambre de querer más y de tener lo tuyo, ¿no? Tu propio, ¿no? Es como todo aquel emprendedor que lo hace pues porque quiere tener algo, aparte de generar sus propias ganancias, tener algo propio, ¿no? Algo que construyas, que todo este esfuerzo de un resultado de fruto, pero al final es algo tuyo, ¿no? Algo en el cual te tienes que apropiar sí o sí por completo. Pero justo cuando trabajaba con Onis, pues, trabajé mi primer sesión que lo asistí, mi primer chamba con él fue para un proyecto de Miguel Montor en Interlomas y literal empecé a trabajar con Onis cargándole la cámara. Nomás iba detrás de él como su sombra cargándole la cámara y poco a poco yo preguntando, él compartiéndome lo que sabía, ¿no? También empecé a meter mano a la postproducción de la fotografía. Poco a poco, tras los años, empecé a hacer foto también para él. Eh, y también me clavé con el tema de los drones, los apuntes aéreos, que hoy en día pues, es una herramienta, yo creo que básica para entender como la ciudad y el contexto. Sí. Y yo creo que también es una buena herramienta para el tema del diseño de la arquitectura. Pero pues ya llegó un momento que yo dije, necesito, ¿no? Empezar a hacer algo para mí, generar mi propio contenido, hacer mis ensayos fotográficos y para mí en ese momento fue más rápido, ¿no? Digo, al final tú para dedicarte de lleno a hacer fotografía de arquitectura, pues necesitas no tanto tener una trayectoria, pero sí tener un portafolio, hacerte de cuates, de clientes, pues necesitas como caminar, ¿sabes? Necesitas recorrer cierto camino, no es de que de un día para otro llegues ahí. Y para mí la manera fue hacer ensayos fotográficos, ¿no? Y fue mucha introspección, mucho proceso de introspección, porque fue voltear a ver qué había atrás de mí, ¿no? Y quién soy yo y de dónde vengo, que fue el resultado de pararme y decir, ok, hacia dónde quiero ir, pero primero, dónde estoy parado, observar, ser consciente y decir, ok, quiero hacer un ensayo fotográfico de donde vengo, ¿no? De un lugar donde nací, donde crecí, donde actualmente tengo familia viviendo ahí. Y digo, ahora por pandemia casi no voy, pero que concurro mínimo una vez al mes, ¿no? Eh, y este proyecto justo que bien mencionaste comienza como Soy de Azteca, porque Ciudad Azteca es la colonia donde nací, donde mis papás se conocieron, donde pasaron un sinfín de cosas como familiares y tiene que ver mucho con mi niñez. Decidí como regresarle a este sitio, a este lugar, desde mi práctica.
que el proyecto se llama, o se llamaba Ciudad Azteca Comunidad de Identidad, que la intención, el objetivo de esto era resaltar todos estos aspectos, ver si realmente existe comunidad de identidad en esta colonia a través de la apropiación del espacio, de la arquitectura, de la tipología de vivienda, de cómo está conformada la colonia, cuáles son estos espacios como intersección o, ¿cómo les llamo? Eh, Se me fue la palabra, pero como interconexión donde la gente se reúne y convive y por qué razón, y también conocer el barrio, ¿no? O sea, Sí. y esto te lo platico porque la serie fotográfica está dividida en esos 4 aspectos, ¿no? De lo macro a lo micro, que es los apuntes aéreos, es el barrio, tipología de vivienda e historias de vida. Así como te lo menciono, ¿no? Son desde el comprendimiento, el entendimiento de la disposición urbana de esta colonia, hasta sentarme, ¿no? Tú con el colono y platicar por qué está ahí, por qué sigue ahí, qué transformaciones ha habido en la colonia, políticamente, culturalmente, económicamente, y entender realmente el porqué, las necesidades y la situación actual de una persona que lleva toda su vida viviendo ahí y cómo es que la arquitectura ha tenido que ver en este aspecto, ¿no? Y lo que decías, pues, es un trabajo que se busca hacer de la manera más humana, ¿no? Más humana, más transparente, directa. Había mucha gente que me decía, güey, pero ¿dónde está esa parte de violencia de Catepec? Sí lo hay, pero no hace falta que yo vaya y te lo demuestre, ¿no? Vete a un puesto de periódicos y seguramente vas a ver chingos de fotos y notas rojas y amarillistas, pero no es la intención, no es mi objetivo, ¿no? Lo sé, lo reconozco y la gente también, que Catepec es un foco rojo en el mapa, pero no es mi intención, o sea, mi intención era hacer un proyecto para la comunidad, siendo lo más transparente y comunicando, ¿no? A través de sus palabras, porque hubo entre comillas, entrevistas, tuve la oportunidad de charlar con ellos y de hecho este proyecto como que ha ido trascendiendo poco a poco. Es un proyecto que empecé solo, pero que me di cuenta que en el camino que no podía solo. Hubo colaboradores también. Bueno, hay colaboradores. Todo esto empezó me empezó a ayudar un primo, Alan Mosqueda, a redactar toda la parte como de investigación. De hecho, hay un videíto por ahí que yo creo que espero se los podamos compartir a la gente que nos escuche después de este proyecto, pero que mi primo se la pasa rodando una llanta. Ya les platicaré después. Sí, lo vi. Justo, sí. ¿No? Que es una abstracción del andar de una persona en la colonia a través de un elemento abandonado en la colonia. Pero bueno, y así empezó como el proyecto y poco a poco se fue sumando Laura León, Fer, con la parte de gráfica, de investigación, está pensado hacer un libro, ¿no? Del proyecto, porque no solo se quedó en Ciudad Azteca, ¿no? Por eso se convierte en periferia, porque la intención es abordar todos los municipios que colindan con la Ciudad de México, reinterpretando bajo estas mismas 4 series cada uno de estos municipios, pues para, al final el resultado no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo el resultado que obtuvimos en Ecatepec de Morelos a lo que va a pasar tal vez en esa, ¿no? O digo, de repente es la disputa entre que si Xochimilco no entra como dentro de la periferia de la ciudad, yo digo que sí, pero bueno, y el objetivo es sí tener como un pequeño librito con el resultado de cada uno de estos municipios, que al final sea un tomo, un compendio, ¿no? De cada uno de estos municipios, que a veces entro como con el dilema de que si el proyecto da simplemente para hacer un ensayo fotográfico o para hacer un proyecto de investigación o ser un proyecto como una plataforma, la voz, ¿no? de gente que está haciendo cosas en arquitectura o de manera artística en la periferia,
de repente todavía me doy de topes con eso, pero bueno, el proyecto se trata de eso, básicamente, que pues lo interesante que justo lo que dices se intenta hacer de la manera más humana y transparente, ¿no? Que, pues te digo, en el proceso no es que de repente uno quiere hacerlo todo, pero te das cuenta que en la vida laboral no puede ser así, ¿no? Necesitas un equipo, necesitas el respaldo, porque al final yo me especializo en algo y no puedo hacerle de a todo, ¿no? Al final creo que es el error de muchos arquitectos, o salimos con esa creencia, ¿no? De la carrera, porque te dicen, güey, tú tienes que hacer todo. Tú haces maqueta, tú haces planos, tú haces render, tú haces cálculo, tú haces de presupuestos, todo, ¿no? Pero en la vida real no es así. Bueno, cuando estás queriendo emprender, a veces sí te toca y te tienes que fletar a aventarte a hacer todo eso, pero entiendes que necesitas de un equipo, ¿no? Y Periferia se prestó justo para eso, ¿no? Ir al barrio con la cámara, con el dron, pues no es que vayas como si nada cargando el equipo, ¿no? Necesitas aliados, necesitas gente. Digo, para mí en Ciudad Azteca fue muy fácil porque conocía a mucha gente, pero el día que vaya a Nesa, necesito tener gente que quiera sumarse al proyecto, que quiera aportar, gente que sea del barrio, nos dé un recorrido y nos lleve a todos a puntos de inflexión, era la palabra que nos faltaba hace rato, ¿no? Dar nuestros recorridos en el barrio y llevarnos estos puntos de inflexión donde la gente, ¿no? Convive, se relaciona, mercados, iglesias, parques, no sé, espacios públicos que de repente te das cuenta que la ciudad carece de espacios públicos dignos, porque espacios públicos hay un buen, ¿no? Sí. Pero un espacio público, platicabas también de la vivienda, ¿no? No es lo mismo la vivienda digna, ¿no? Para el usuario que simplemente la vivienda. Que vivienda hay un chingo de vivienda por todos lados en todo el mundo, ¿no? Pero justo, ¿no? Hablabas como de esta sensibilidad dentro de la fotografía que viene de todo este proceso que les platicaba y una introspección también, ¿no? Porque estoy hablando de quién soy yo, de dónde vengo, y ha marcado pauta para seguir desarrollando otros proyectos, ¿no? Que no sé si me estoy adelantando, pero uno de ellos es Interés No Social, que es un ensayo fotográfico que hice sobre la México Pachuca, justo haciendo una crítica sobre estos complejos habitacionales de interés social, entre comillas, porque pues es toda una cuestión cultural, económica, política, también pues no sé, tiene mucho que ver, sí, con una planeación urbana, con la necesidad del usuario, ¿no? Del mexicano en este caso, que creo yo que de las razones principales por las cuales uno huye, ¿no? A estos complejos habitacionales en la periferia es por accesibilidad, pero accesibilidad pues, económica básicamente, ¿no? Porque si hablamos de una accesibilidad en cuanto a infraestructura o servicios, pues te estás yendo lejos, ¿no? Como tal vez como de... hoy en día el proyecto, retomando rápido lo de periferia, tenemos como un eslogan, una frase que es periferia como motor de ciudades, como el centro de ciudad, porque muchos de los que en mi caso vivíamos o viven en la periferia, van al centro de la ciudad, van a la ciudad a trabajar, a estudiar. Al final, la periferia es un engrane muy valioso en la ciudad que la hace girar, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque todos los servicios, la cultura, ¿no? El trabajo está en la ciudad. Pues porque no se le da la importancia, la plusvalía, la relevancia a lo que está pasando. Hay mucha gente, hay muchos colectivos o gente que está queriendo hacer algo en la periferia y que lo está logrando, pero les está costando muchísimo trabajo, pues ¿por qué? Porque el gobierno no le presta la importancia ni el capital suficiente ni necesario para promover este tipo de acciones, ¿no? Culturales que valen mucho la pena y que poco a poco ahí va, ¿no? O sea, sé que hay gente que está saliéndose como del centro, de la Roma, de la Condesa. Este proyecto que se llama Proyector, valga la redundancia, Proyector, que es un espacio como de cultura y de exposición, que digo, lamentablemente esta pandemia nos ha venido
pues como aislándonos pues sí, como que dejando en olvido un poquito este tipo de proyectos por el tema de la afluencia de la gente. Pero en ESA, en Ecatepec, el Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec, hay mucha gente en ESA también que está haciendo cosas interesantes que, vaya, ¿no? Creo que hablando regresando al tema del ensayo fotográfico de interés no social, pues la gente está haciendo algo afuera, ¿no? Hay cosas que están haciendo bien, de la misma manera hay cosas que están haciendo muy mal en las afueras de la ciudad, y uno de los mejores ejemplos es este ensayo fotográfico, ¿no? De interés no social, que lo desarrollé a lo largo de la México Pachuca, que es básicamente retratar la fachada que da hacia esta carretera, que pues son edificaciones, ¿no? Hasta cierto punto de autoconstrucción, Sí. que de repente te les quedas viendo y dices, esto parece un juego de Tetris, ¿no? La gente va construyendo, sí, por cuestiones económicas, ¿no? Conforme va teniendo lana, va construyendo, va haciendo como bloquecitos, ¿no? Que, puta, que el hijo nunca se fue y se quedó, bueno, vamos a hacerle su cuartito, ¿no? Y el hijo, ajá, y bueno, y ya se casó, ¿no? Y luego la chica ya está embarazada, entonces, ¿no? Y ya llegó el primo, ya llegó el tío. Sí. Y de repente, lo más curioso de esto es como esta barrera que se rompe entre lo privado y lo público, pues porque tú pasas, pero volteas a ver, primero que tienes como en primer plano toda una fachada o grafiteada o con anuncios del gobierno, ¿no? Sí. Que al final siento que estos complejos habitacionales pues, tienen que ver mucho con la corrupción del gobierno, Sí. pero bueno, primero te recibe así un mural impresionante como del PRI, ¿no? O de Morena. Y luego de eso viene toda esta barda gris, ¿no? Con ventanas hacia la carretera, con diversos materiales, pintura de todos colores, tinacos de todos tamaños, ¿no? Enrejados y tipología como de ventanas de mil y un formas, y al grado que tú puedes ver perfectamente el interior, ¿no? Como de la habitación, el tendedero, ¿no? De la señora que colgó la ropa de ese día para que se secara. Entonces, hay una barrera, siento que se rompe entre lo privado y lo público. Pero es eso, un poquito la crítica tanto del gobierno como la autoconstrucción, que no estoy en contra de la autoconstrucción realmente, ¿no? Siento que se ha idolatrado al arquitecto, pero justo tuve la oportunidad de fotografiar un proyecto que se llama, es un proyecto implementado sí, encabezado por Piensa Sostenible, que fue un proyecto que fue una colaboración de arquitectos que tuvieron un diseño, supuestamente un diseño participativo con la gente de Ocuilán, de Arteaga, que pues en el sismo tuvieron pérdidas de muchas casas. Y vaya, el chiste de este proyecto fue reconstruir a través de una necesidad comprendida, ¿no? Bajo ciertos términos que es lo que ellos necesitaban, ¿no? Y me tocó hacerle fotos al proyecto de Alberto Calach, ¿no? Que digo, a mi parecer, Alberto Calach hace y sabe hacer muy bien las cosas, ¿no? Pero en este caso creo que la regó, o sea, porque estando ahí haciendo fotos, salió la señora, platicamos con ella y le dijimos, oiga, ya tiene, ¿no? La parte de abajo de las habitaciones, arriba era como la parte común, ¿no? El comedor, la cocina. Y dijimos, oiga, tiene perfectamente habitada la parte de abajo, pero arriba está intacta. Me dijo, pero es que no me funciona, ¿no? No me funciona y no la uso porque le entra mucho viento, porque le entra mucho polvo, porque realmente es algo que yo no quería y a mí no me funciona. Dijimos, ok, entonces ahí es donde dices que realmente y esto lo digo también pues porque en la universidad nos hablan mucho del concepto, ¿no? Y de la forma y de la funcionalidad, pero
pocas veces te hablan de la necesidad del usuario, ¿no? Y eso creo que de eso depende, aparte del contexto, ¿no? De donde, o el impacto que va a tener, ¿no? Tu proyecto a nivel ciudad, a nivel ambiental, también tienes que tener claro que va a tener una repercusión directa en tu usuario, ¿no? Y la forma en cómo se va a vivir el espacio depende en sí más del usuario, pero pues también depende de tú como arquitecto y de ti como de tu propuesta, ¿no? De diseño, ¿no? ¿Qué tanto se va a empalmar, ¿no? Con esta necesidad que tiene tu cliente, ¿no? Y pues vaya, no porque en la universidad nosotros, y no es que esté mal, ¿no? Pero idolatramos y tenemos como referencia a muchos arquitectos que llevan años aquí haciendo arquitectura en México o en todo el mundo. Hay que ser también conscientes y depurar y saber filtrar y no consumir, ¿no? Solo por consumir imagen, arquitectura, ¿no? Ser críticos en cuanto a lo que consumimos y filtrar, ¿no? Y cuestionar y preguntar, que eso también fue, siento yo, para bien, me trajo un bien, ¿no? Dentro de todo este proceso, cuestionar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué dices que tiene que ser así, ¿no? Y también, ahorita que mencionas eso, es que es bien peligroso idolatrar a un arquitecto, porque, o sea, como ahorita mencionaste, la arquitectura no es perfecta y nunca lo será, pero, y tenemos que ser críticos, pero es muy peligroso idolatrar y querer imitar a lo que hace algún arquitecto. Pues está bien, pues, tomarlo como referente, pero no no idolatrarlo. Sí, justo lo dijiste, ¿no? Son referencias, ¿no? Ajá. Al final no estamos inventando nada, ¿no? Los sistemas constructivos están, que es mucho de lo que aprendes, ¿no? Estas bases, este conocimiento base en la academia, pero de ahí el resto de la chamba queda en uno, ¿no? Son referencias y es bien válido usar referencias, pero y generar ciertas inspiraciones, por así decirlo, con la arquitectura moderna o de la época que quieras, ¿no? Hoy en día de repente también hoy en día está de moda mucho la arquitectura en bóveda, ¿no? O sea, como que hay muchos proyectitos últimamente que están haciendo en bóveda, pero pues vaya, ¿no? O sea, siento que retomando la autoconstrucción, o sea, al final el mismo cliente, usuario está construyendo para sí mismo porque sabe perfectamente qué es lo que necesita, ¿no? Y cuál es su presupuesto, ¿no? Que sí debería de haber un asesoramiento, que ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En esta parte como de asesoramiento, negociación, en el que tu cliente te dice, tengo tanto de presupuesto, pero quiero esto, pues como aguanta, güey, ¿no? O sea, vamos a hablar de necesidades, vamos a hablar del presupuesto, con base a eso sabemos por dónde ir, ¿no? Y aparte, pues debe de haber una propuesta y un valor agregado como arquitecto en cuanto al diseño, ¿no? Si quieres la forma, la funcionalidad, la materialidad, la atmósfera, el espacio, ¿no? Todos, hoy en día, pues el tema de la sostenibilidad, el impacto urbano que llegas a tener. Entonces, bueno, son cosas que se van añadiendo al quehacer como de la arquitectura, ¿no? Y que hoy en día el poder hacer fotografía de arquitectura pues me permite conocer de todo, ¿no? O sea, como que proyectos desde la escala más pequeña a la más grande. Algo que disfruto mucho y me encanta hacer es hacer fotografía de espacios públicos. Como te platicaba en el tema del proyecto de periferia, del ensayo fotográfico, al final es hablar mucho del espacio público de ciudad. Y creo que uno de los mayores lugares donde tú puedes percibir y ver realmente de manera humana cómo es que el espacio es apropiado por el usuario es en el espacio público, ¿no? Sí. Mal o bien, mal diseñado o bien diseñado, la gente se apropia del espacio porque busca satisfacer esta necesidad, ¿no? De recreación, de convivencia. Entonces yo creo que es uno de los del área, por así decirlo, que más me gusta documentar. Y vaya, mucho mejor si hay una propuesta de valor dentro del proyecto, ¿no? Y mucho mejor que sea un buen diseño, ¿no? Sí. Que realmente como mi quehacer en la fotografía de arquitectura
empezó con espacio público, con una oficina que se llama All Arquitectura, que hoy en día, junto con una asociación que se llama Love Football, se dedican a hacer canchas, ¿no? En diversas partes, ahorita no solo del país, sino del mundo. Y tuve la oportunidad de documentar una en Valle de Chalco, y pues es o sea, una locura a nivel urbano, ¿no? De repente después si tienen la oportunidad de ver la fotografía, pero es una mancha azul, ¿no? Es la incrustada, ajá, la 12, ajá, incrustada en una urbe gris, ¿no? Y que vaya, o sea, esa cancha ha dado para mucho a nivel espacio de recreación en Valle de Chalco, ¿no? Entonces, pues realmente te digo, es donde hay un mayor acercamiento con el usuario, ¿no? Porque, pues quieras o no, muchas de las veces la fotografía cae en aspectos comerciales, ¿no? Las oficinas la buscan pues para venderse, para promocionarse, que para las publicaciones, que las revistas, y pues que quieren un espacio limpio, sobrio, ¿no? Que se documente antes de que se entregue al cliente, y he tenido clientes y colegas que hay de las dos, ¿no? Que me dicen, yo quiero que el espacio se vea lo más normal, ocupado, ¿no? Apropiado por el cliente. Otros que dicen, no, lo quiero lo más puro y limpio posible, ¿no? Entonces, es jugar, ¿no? Al final, dentro de todo este proceso, decidí focalizar justo enfocar toda mi energía en fotografía, lo más real posible, ¿no? Lo más yo, por así decirlo, ¿no? Justo lo que te decía, como retomando lo del proyecto de Andar a la Deriva, este proceso como de introspección, pues en el proceso vas ¿no? Generando una autocrítica. 2, buscando que la gente también voltee a ver tu trabajo, pero también, sí, como promoción, pero también como para pues darte cuenta qué es lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, y en este proceso hay un proceso de evolución, ¿no? De un constante cambio, que te lo decía, ¿no? Si la ciudad está en un constante cambio, al final uno mismo creo que también está en un constante cambio, ¿no? Se me haría ilógico que todo lo que está a nuestro alrededor no sufra un cambio, y un cambio tal vez desde el envejecimiento de los materiales hasta una cuestión tecnológica, ¿no? Sí. Pero uno no puede vivir estancado, ¿no? Hay procesos de evolución, y creo que es clave, fundamental, al menos para mí, y creo que me imagino que también para mucha gente, que el generar en tu trabajo un cambio, una evolución, ayuda, ¿no? Como ayuda a alimentarte como humano, o sea, como ser humano, como persona, y también en tu ámbito laboral, ¿no? Y en tu quehacer. Entonces, digo, si yo vuelto a ver mi fotografía de hace 6 años, habrá cosas de las que me ría, habrá cosas, ¿no? Que decía, esto es, ¿no? Con lo que empecé, y seguí como esa línea, ¿no? Porque era por donde quería ir. Y hoy en día experimento en postproducción, en encuadres, jugar con la luz, me encanta jugar con la luz. Entonces, sí hay también un proceso de trabajo de postproducción, ¿no? Platicando un poquito de este proceso, ¿no? Una vez que llegas a un proyecto para fotografiar, el cliente, ¿no? Sí, tu cliente o la oficina, ¿no? Para la cual estás haciendo fotografía, pues va a querer lo más real posible la fotografía, ¿no? Y pues he tenido la fortuna que intenté desde el principio hacer la foto que a mí me gusta, ¿no? Si al cliente, y qué mejor, ¿no? Si el cliente me busca por eso, y no por lo que él quiere, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero porque muchas veces pasa, y es lo que te decía de la fotografía comercial, que no está mal que exista la fotografía comercial, porque al final es cómo se promueve y cómo es que la arquitectura llega a más público y más gente, sobre todo a estudiantes, ¿no? Yo consumía muchísima fotografía cuando yo estudiaba, y seguramente ustedes estarán haciendo lo mismo, pero lo que decíamos,
hay que consumir de manera responsable, ¿no? Que hoy en día Instagram se presta pues, para consumir de manera irresponsable todo, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna, ¿no? De prestar atención en mi trabajo y descartar lo que no me gusta a mí y hacer lo que realmente quiero, ¿no? Para mí y para la arquitectura, ¿no? Al final yo no decido, ¿no? Esta sensación o qué es lo que va a transmitir mi fotografía, porque de repente es un error muy común, o sentimos que tenemos esta responsabilidad como fotógrafos, ¿no? Decir, a ver, yo soy el que está parado en el espacio y meses después esta fotografía va a ver alguien más y me gustaría que la gente, ¿no? O el usuario que percibe esta imagen que sienta o le transmita. La verdad, eso es como pura paja, no puedes tener control sobre eso porque tú o el resto de tus compañeros o el resto de los alumnos o de la gente que está inmersa en el medio de la arquitectura, la va a percibir como quiera, ¿no? Yo no tengo una responsabilidad de qué va a pasar una vez que yo haga clic en esa cámara, ¿no? Lo que sí tengo control y es completamente mi responsabilidad es cómo voy a reinterpretar, porque al final es un trabajo de reinterpretación, el espacio, ¿no? En ese momento, a ver, yo estoy viviendo esto, estoy sintiendo esto, percibo la luz, los materiales, el espacio de esta manera y así es como yo lo quiero retratar, ¿no? Y esto tiene que ver lo que platicábamos hace ratito con el inconsciente colectivo, ¿no? Todo lo que, ¿no? Por lo que he pasado, por la parte académica que tengo, ¿no? Por lo que trabajé por fuera, por la gente con la que me relaciono, la música, lo que como, todo lo que está pasando en mi vida recae en ese momento preciso, ¿no? Y así es con cada trabajo. Hay fotografía comercial, hay fotografía que te permite poder abstraer y reinterpretar este espacio de manera libre, ¿no? Hay clientes que me dicen que haz lo que quieras, ¿no? O sea, llega al espacio, monta tu cámara y date, ¿sabes? Como porque confiamos perfectamente en tu trabajo. Y también es válido de repente que te estén diciendo, oye, ¿cómo ves acá? Y me gustaría acá. Yo procuro y prefiero no conocer el proyecto antes de pararme en él, porque hay gente que lo estudia muy bien y estudia perfectamente el recorrido del sol. A mí me gusta llegar al sitio temprano, ver qué sucede en ese momento, sí entender en ese momento cómo va a ser, cómo es que va a caminar el sol. También para saber cuál es el mejor momento para cierta fachada, cierto espacio interior. Pero vuelvo a lo mismo, al final es la reinterpretación del espacio y es como lo veo, ¿no? Entonces es un poquito como del proceso que hemos llegado hoy en día. Ahorita en el estudio, en Sykes Studio, somos 2 personas. Daniela ya lleva trabajando formalmente conmigo en pandemia, en junio. En junio, Dani como que se sumó al equipo, ya lleva como un año y medio trabajando conmigo por proyecto, pero justo lo que te decía, ¿no? O sea, al final no puedes hacer, o hago foto, o hago postproducción, o busco clientes, o hay que meterle... las redes sociales. Justo también, ¿no? Que de repente sí soy medio clavado en redes sociales, pero pues necesitas un equipo para, si quieres crecer, pues también necesitas crecer, una, tú como persona, dos, también con manos, ¿sabes? Y poco a poco yo viví el proceso, ¿no? O sea, yo trabajé con un fotógrafo, empecé de cero y ahorita Dani pasó un proceso similar, pero hoy en día yo tengo la confianza y tenemos la capacidad en cuanto a estructura y conocimiento de decirle a Dani, vete a hacer una sesión, bailas y yo puedo ir a otra. Y son flujos de trabajo que poco a poco vas puliendo, experimentas, la riegas, te caes, te levantas. Y creo que eso nos ha ayudado a seguir como caminando, que la gente nos busque, y pues eso, ¿no? O sea, hablando un poquito del tema de cómo arrancar algo de cero, te voy a decir, pues no es fácil, ¿sabes? O sea, no... y eso que no llega al proceso de terminar la carrera, porque hay mucha gente, amigos, que hoy en día van terminando o se terminaron hace un año y van a arrancar como de cero, ¿no? Pero arrancan
en una oficina, y no es que esté mal tampoco, ¿no? Pero cada quien sabe cuáles son sus procesos, cuáles son sus tiempos. Yo creí que lo mejor fue empezar antes, ¿no? Y creo que desde antes empecé a dar pasos en blando y de repente digo que te caes y dices, ok, va por aquí, no va por aquí, pues vas sondeando, ¿no? También qué funciona, qué es lo que realmente quieres, ¿no? Porque llegas a final de carrera y dices, puta, ¿no? O sea, como que, ¿para dónde jalo? Sí. ¿No? Me choca la construcción, ¿qué hago? ¿No? Me chocan los números, ¿qué hago? O me encanta el diseño. O sea, no, o sea, al final no te lo dicen, pero hay un área muy grande dentro de la arquitectura a la cual te puedes dedicar y enfocar, ¿no? O sea, desde la parte gráfica, visual, artística, urbana, ¿no? Construcción, ambiental, fotográfica, no sé, hay un sinfín de áreas de oportunidades dentro de la arquitectura que te digo, yo creo que va más de las ganas y del hambre que tienes tú, ¿no? Como persona, como estudiante, y decir, órale, va, ¿no? Si en lo que estoy aquí siento que no me está dando y no me satisface, pues le voy a buscar por acá, voy a preguntar. Eso sí, yo pregunté a madre, ¿sabes? Como con colegas, con amigos, con profesores, cuestionas, ¿no? Y tampoco es que la cuestiones para mal, sino también como por saber más, por aprender, porque no lo sabes todo, ¿no? Y todos los días vas aprendiendo cosas nuevas. Entonces, también ser muy receptible ante los comentarios, ante las críticas constructivas. Tú también buscar hacer críticas constructivas bajo pues, de tu trabajo, ¿no? Creo que ese es importante y volver a ver de repente qué están haciendo los demás, ¿no? Y hablo en general de la vida, ¿no? O sea, Sí. y también como de la arquitectura, que al final, pues, lo que hago está inmerso en la arquitectura, ¿no? Todos los días consumo arquitectura. Hice una encuesta en Instagram preguntando pues, qué cosas les gustaría preguntarte y ya les platiqué el trabajo y así. Y me dijeron, ¿cómo fue tu experiencia al trabajar en el proyecto de Love Army, o sea, en la Casa Rosario, la de 2 Estudio Corona? ¿Cómo fue tu experiencia, pues sí, tomando las fotografías, conociendo a las personas que iban a habitar la casa? Digo, desde el inicio son proyectos sociales, ¿sabes? No me gusta de repente catalogarlos como vivienda social, ¿no? Es simplemente una vivienda, pues sí, ¿no? O sea, al final es una vivienda como cualquier otra en el sentido de qué es lo que sucede adentro ¿no? El sistema constructivo será otro, el acabado, los materiales, es completamente diferente, pero creo que ahí lo importante es entablar cierta relación momentánea y momentánea porque los conoces un día y ya, ¿sabes? O sea, ellos siguen su vida, yo sigo mi vida, pero como que intentar entablar esa relación lo más transparente posible, ¿no? Conocer a la gente que va a vivir ahí, acercarte con ellos, platicar y ya pues entender también cómo es que va a funcionar el espacio y qué van a hacer en ese espacio, ¿no? Es lo que te decía, digo, a mí me tocó documentarla cuando todavía no estaba apropiada. Hay algunas que sí tuve la oportunidad de que ya la gente está viviendo ahí todavía no, creo que todavía no les entregaron la casa, pero decidieron documentarla antes. Pero lo que estuvo muy padre fue jugar literal con el niño que iba a vivir ahí en esa casa y se la pasaba corriendo en este patio interno de grava, porque también se hizo un pequeño short film de la casa, entonces de repente le dices, a ver, pasa corriendo, ¿no? A ver, trae tus juguetes, y entonces el niño estaba jugando con todos sus juguetes, ¿no? Pero eso es lo que te decía, ¿no? Este tipo de proyectos, no, o sea, no espacio público, pero donde puedes interactuar con el usuario, es como muy valioso y son de los proyectos que más disfruto por esa cercanía que tienes con el usuario. Y ahora pues ya saliéndonos un poquito del tema arquitectónico, fotográfico, pues ¿cuáles son tus hobbies, cuáles son tus pasiones? Tiene mucho, digo, igual así como empecé con la foto, empecé con la música, me quedé con un trauma de aprender a tocar la batería, nunca lo logré, pero toco guitarra,
sea, me gusta mucho la música. Ah, Tiene rato que no la practico, por así decirlo, pero me gusta trabajar con música. Creo que a muchos nos gusta trabajar con música o de repente darte un día, un momento en el día simplemente para contemplar y estar. Este, eh, consumo todos los días, ¿no? Arquitectura, ver imágenes, ¿sabes? Sobre todo como ver y analizar, no necesariamente arquitectura, ¿no? Me gustan mucho los retratos, ciudad, paisaje, o sea, realmente como el consumo constante de imagen, sí, como que soy muy clavado en eso. También me encanta comer, eh, este, de chavo hacía mucho deporte. No es que me haya jodido la rodilla, pero sí me jodí la espalda, entonces corría mucho, natación, me encantaba el básquetbol, pero pues digo, también el tiempo como que te clavas en lo que, digo, afortunadamente me dedico a lo que me apasiona y lo que me gusta, ¿no? Entonces, no es que esté encerrado en una oficina y de repente diga, ya quiero como hacer otra cosa, ¿no? Porque realmente me gusta, me apasiona y digamos que dentro de estas pasiones o quehaceres está la foto, ¿no? A ver películas, puta, como me encanta el cine, pero sí, digo, hoy en día está muy pelado, ¿no? sí. No, pues yo sé más o menos tocar batería, si no ya un día que nos Mm, conocemos, ahí te enseño. Me das unas clases, por favor. Sí. Armamos Y una pues, banda, no lo sé. y pues alguna película, alguna banda que nos recomiendes. Película, soy re malo para los nombres. Pero a ver, música escucho de todo. De repente me gusta música ambiental, de repente con Sí. sintetizador, o sea, hay unos güeyes que se llaman Hammock, que me gusta mucho escucharlos, algo un poquito más electrónico está Max Cooper, de repente, pues no sé, indie me gusta, o este güey, ¿cómo se llama? Chet Faker, que ahorita es Sí. Nick Murphy, no sé, The National, pues no sé, ¿sabes? O sea, como que sí es versátil, de repente me voy más atrás a escuchar Radiohead o The Police, cosas así. Sí. Eh, es lo que más me gusta, ¿sabes? Como que en cuanto a música, lo que más me guste. Y Ajá. películas. No sé, también veo, digo, hoy en día por pandemia he visto muchas películas palomeras, Ajá. pero así que te diga, puta, te va a volar los sesos. No sé, me gustan de acción. Hay una ahorita en Netflix que se llama Lupin, creo. Sí, sí, sí. Eh, no sé si ya la viste, pero puta, se me hace muy buena. Sí, eso muy Es, buena. sí, pero justo en temas, ¿cómo decirlo? Como de cuestiones de audiovisuales, como de consumo. Eh, realmente es de todo, ¿sabes? De repente son cosas que nutren al estudio, nutren a la práctica de la fotografía, a la postproducción, o simplemente, pues, porque es lo que te decía, te sale en Instagram cosas que de repente dices, güey, ¿por qué me sale esto, no? Pero al final tienes que saber cómo filtrar toda esa información y tú decides qué consumes, ¿no? Y digo, de repente no está mal aventar una película palomera, ¿sabes? O sea, No. un poco de recreación está bien, pero, o sea, es eso, ¿no? Simplemente consumir con cierta responsabilidad todo lo que hoy en día nos aborda y nos engloba, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente, al final es lo que te decía, todo recae en ti y eso va reflejado en tu trabajo porque va respaldado por todo lo que consumes, ¿no? Que es lo que Sí. platicamos hace ratito, ¿no? Ajá. Entonces, eh, tal vez la película palomera no se va a ver reflejada al 100% en tu quehacer, eh, pero pues al final todo construye, ¿no? Sí. Pues ahorita como me dijiste, de que todos tus gustos, todo lo que consumes, recae en tu trabajo. Y sí, ahorita me dijiste que te gusta la música experimental. Y Uh -huh.
muy bien reflejado porque en tus videos que utilizas, por ejemplo, con el video de Eli o con los videos de Rosa, o utilizas música experimental, que es la de Pablo. Sí, yo, sí. En estos días le he estado echando una escuchada a su música y está muy buena. Sí, pues digo, dentro del flujo de trabajo buscas colaborar también con gente y afortunadamente conocí a Pablo por un proyecto, es buen cuate, es buen músico y sí, o sea, de repente tiene que ver, es que vas a decir todo tiene que ver, pero con el permanecer, el observar. O sea, de repente, si algo te transporta a ese momento y te hace quedarte, ¿no? Para poder contemplar, para poder analizar, para poder criticar, es parte un poquito del proceso de los videos, ¿no? De que prestes atención, que observes a detenimiento. Digo, habrá gente que tal vez encuentre errores, ¿no? Va más allá de eso, sino de poder transmitir y hacer que el usuario que lo está viendo sienta lo que tal vez yo en ese momento sentí. Y si no lo hace, no pasa nada, ¿no? Que es lo que platicamos hace ratito, ¿no? Pero es mucho como de apreciación y contemplación, tanto en la fotografía como en los videos que intentamos hacer últimamente. Ajá. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué mensaje le darías a todos estos chavos que pues están en busca de lo que les apasiona y que tienen miedo a decirlo por presión social? Digo, antes de darles este mensaje, el tema de la presión social, sí, como que tengan cuidado, porque yo lo viví, el tema de la presión social de, porque no estás titulado, ¿no? ¿Y quién te va a contratar? Y los tiempos son otros, ¿no? A los que vivieron nuestros papás, a los que vivieron nuestros profesores. Si tienen la oportunidad y las ganas, terminen, ¿no? Titúlense, hagan una maestría, así lo que quieren. Hay gente que le encanta todo el tema académico y que su forma de pensar es más académica y es completamente válida y pues sí, ¿no? O sea, que habrá gente que le guste más como el explorar, el experimentar, ¿no? Y hay muchas veces que en el camino aprendes. Entonces, no es un camino sencillo, de repente todo depende de la toma de decisión que vayas haciendo, ¿no? Conforme vayas avanzando, pero es mucha paciencia, que no desesperen. Si las cosas las haces bien, ¿no? Te entregas, eh, las haces con gusto, con pasión, las cosas caminan, las cosas también se dan, y no es que también las cosas, si estás sentado, lleguen de repente, ¿no? O sea, tienes que chingarle para que las cosas lleguen. Entonces, busquen esa pasión, busquen eso que les mueva y no pasa nada si a media carrera dices, puta, yo quería ser doctor, pues vete a estudiar medicina, ¿no? O yo quería ser abogado, ¿no? Pero en el tema de arquitectura, la gama de posibilidades del quehacer en la arquitectura es muy amplio, ¿no? Es muy diverso. Exploren, experimenten, no se queden con esa hambre, ¿no? Busquen, investiguen, pregunten, toquen puertas, ¿no? A mí me encanta poder compartir mi poca trayectoria que llevo en esto y platicarles cómo fue mi experiencia, por si se ven reflejados en algo les puede ayudar. Adelante, si tienen dudas, preguntas, siempre abro la posibilidad de que me escriban a mis redes sociales y poder compartir, ¿no? Algo más, ¿no? O poderlos apoyar en lo que sea, porque yo lo hice con gente que en su momento veía y decía, este güey, me encanta lo que hace, le voy a escribir, y de repente pues medio me contestaban, o sea, no hay como que de repente, ahí te va, ¿no? Como la experiencia misma y vaya, todo esto que platiqué fue bajo un camino que yo decidí ir construyendo y vaya, el apoyo de mi familia pues también ha sido un factor muy importante, ¿no? El apoyo de mis papás, de mis hermanas, de la gente, ¿no? Porque el proyecto, por ejemplo, de Periferia también se construyó con el apoyo de mis abuelitos, de mis tíos, de mis primos, ¿no? Porque pues, es una red con la que vas creciendo y te vas apoyando para fortalecerte. Entonces, si tienen la posibilidad, háganlo y si no,
busquen las herramientas, busquen a toda esta gente que con el tiempo o con el paso del tiempo se va a volver un aliado, ¿no? Para ti. Entonces, no bajen la guardia, ¿no? Consuman responsable toda esta imagen que nos ofrece hoy en día la tecnología. Y pues eso, ¿no? Mucha perseverancia y resistencia. Y como lo decía hace ratito, permanezcan, observan y sean conscientes de lo que pasa a su alrededor. No, pues muchísimas gracias, Sykes. Pues ya para no quitarte más de tu tiempo, porque sí tienes bastante chamba. Pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Y pues nada, espero que estés muy, muy bien y gracias por todas estas lecciones, estos consejos. Y pues sí, la verdad yo ni me esperaba que aceptaras la entrevista porque pues ya venimos siguiendo tu trabajo desde hace ya bastante tiempo. Te conocimos Gracias. Por las fotos de las maquetas y pues me sí eres imagino. un gran referente para mí personalmente, que también me encanta la fotografía y la arquitectura. Y sí eres muy buen un muy buen referente para mí. Pues gracias, me da gusto escuchar eso y yo encantado, o sea, yo encantado de poder compartir esto poco, mucho, como les decía. Y pues eso, ¿no? Si alguien, ustedes, ¿no? Que gran proyecto, que es un proyecto joven, que tiene potencial, que van arrancando, que este tipo de plataformas o proyectos colectivos, ¿no? Que impulsan la promoción y la difusión de la arquitectura, y creo que de manera consciente, que eso es importante, está muy padre, ¿no? Para de repente no sabes quién te va a escuchar del otro lado del mundo, ¿no? Y que ustedes están generando como este vínculo y este puente, está muy padre, sobre todo pues como para la gente local. Entonces, felicidades y pues nada, lo que necesiten, aquí estoy. No, muchas gracias.